¿Cómo están todos? Bienvenidos al curso de matemáticas. En este caso, continuamos con los temas en el tema de notación científica. Bueno, lo que es la notación científica se utiliza a menudo para trabajar con números muy pequeños o muy grandes, que a veces es incómodo trabajar con estos en lo que es la parte de física, ¿no? En la parte de física normalmente tenemos lo siguiente, ¿no? Que es, por ejemplo, en la siguiente cantidad que tenemos, que es la masa de la Tierra, que es, como verán, un número enorme, ¿no? Ahora, ese número enorme, a veces, bueno, no podemos ni siquiera darle un nombre, ¿no? Entonces, a este número preferiblemente lo convertimos en un número que lo podamos ver con notación científica un poco más reducido y de una forma más fácil de trabajar con el mismo, ¿ya? En este caso, ese número es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, ¿ya? Bien, entonces de esta manera, con este ejemplo, estaríamos introduciendo lo que es la parte de notación científica y el uso que se le debe dar para distintos casos, ¿ok? En este caso era para un número muy grande y vamos a ir viendo posteriormente para números muy pequeños. Para manejar números en notación científica debemos conocer las siguientes reglas. Si la potencia de 10 es positiva, la coma decimal debe recorrer a la derecha, tantos lugares como indique la potencia. Miren, aquí tenemos el ejemplo de que recorremos la coma decimal, en este caso, tantas veces que según el número de la potencia, en este caso del exponente, ¿no? Hemos visto que hemos recorrido hasta acá, hemos recorrido 6, ¿no? Ahora, si vemos en acá, tenemos que este es, miren, la coma decimal está acá, justo donde estaba el 3, coma 19, ya, porque es el número que a continuación, por 10 a la cantidad de veces que hemos recorrido la coma decimal, que había sido 6, ¿no? Muy bien. Ahora, si la potencia de 10 es negativa, la coma decimal debe recorrerse a la izquierda tantos lugares como se indique en la potencia. De la misma manera, vamos a recorrer lo que es la coma decimal hacia la izquierda tantas veces como nos indique la potencia. Lo que hemos hecho es recorrer hasta encontrar el primer número, hasta acá, ¿no? Y luego obtenemos lo que es el siguiente número, ¿no? Que es 2,205, ¿no? 2,205 por 10 a la menos 5, que es la cantidad de veces que hemos recorrido la coma decimal, pero hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando recorremos la coma decimal hacia la izquierda, estaríamos diciendo que tenemos potencias negativas, o sea, la cantidad de posiciones son negativas. Y si recorremos la cantidad de la coma decimal hacia la derecha, tenemos una potencia positiva, ¿no? Como vemos en los dos ejemplos, ¿ya? Esto es muy importante, lo que tienen que memorizarse, ¿ya? No se olviden estas reglas que en posteriores ejercicios lo vamos a usar bastante, ¿ok? Bien, ahora tenemos lo que es una parte que es muy fundamental de lo que es notación científica, ¿ya? En notación científica también se han usado múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Estos múltiplos y submúltiplos lo que se hacen es cargo de, en vez de colocar en sí el coeficiente, como verán aquí es, miren, 10 a la 24, podemos colocar un prefijo que es iota, que significaría lo mismo que decir 10 a la 24, ¿ya? Seguramente han visto, el más conocido es el kilo, ¿no? El kilo y es 10 a la 3. Entonces, se utiliza este símbolo K, simbolizando que es el prefijo kilo y que significa que tiene una potencia de 10 a la 3, ¿ya? Ahora, otro también que es muy utilizado es el centi, ¿no? El centi, que es 10 a la menos 2, que se simboliza con una C minúscula, ¿ya? Y que nos indica que está multiplicado por 0,01, cualquier número que esté en relación a eso. Supongamos que si tenemos acá, en este caso, 10 centímetros, nos indicaría que tendríamos ¿cuánto? El centi sería, como nos dice, 10 a la menos 2, entonces sería lo mismo que decir 10 por 10 a la menos 2 centímetros, ¿no? Ya, aquí me falta eso más, ya. Ya, pero vamos a ir viendo con más calma estos ejemplos. Pero solamente como referencia quería que vean esta tabla de lo que son prefijos y sufijos
bueno, en este caso sufijos no, sino solamente prefijos de la parte de lo que es notación científica, ¿ya? Lo vamos a ir usando en posteriores ejercicios, más que todo se utiliza en ejercicios de planteamiento, donde queremos convertir ciertas unidades a otras unidades, ¿ya? Entonces, en posteriores ejercicios vamos a ir viendo esto mucho más, ¿ok? Bien, ahora vamos a lo que es nuestra parte de lo que es operaciones aritméticas con lo que tendríamos, en este caso, notación científica, ¿ya? En el primer caso, para la suma o resta, ¿ya? Entonces, para sumar en notación científica es necesario que los números a sumar tengan la misma potencia de 10. Para esto se recorre la coma a la izquierda o a la o derecha, de manera que se iguale la potencia de 10 de menor magnitud. ¿Ok? Ya, entonces lo que tendríamos es lo siguiente. Miren, el ejemplo es 3 por 10 a la 3 más 5 por 10 a la 2. Entonces, primero lo que identificamos es la potencia que tiene menor, la potencia de 10 que es menor, en este caso 10 a la menos 2. Digo, a 10 a la 2, perdón. 10 a la 2 y este es 10 a la 3. Por lo tanto, 10 a la 2 es la potencia, en este caso la base 10 que tiene menor exponente, ¿no? Dado que tenemos números con diferentes potencias de base 10, buscamos la potencia con menor exponente. Ya la hemos encontrado. Ahora expresamos ambos valores en función de 10 a la 2 para hacer la potencia de base 10 de menor exponente, ¿ya? Entonces, miren, aquí ya tenemos las dos bases de 10 y ambas, en este caso es la menor y esta es la mayor, ¿no? Ahora disminuimos la potencia de 10 multiplicando por 10 las veces que sea necesario al elemento numérico hasta llegar a la potencia más inferior. A esto lo que se refiere es que, miren, esta potencia de 10 en sí es como decir que tiene 3 veces multiplicado por 10, ¿ya? Entonces, si le bajamos un 10, entonces nos va a quedar 10 a la 2. Entonces, estaríamos bajando este 10 a la 1 y esto lo estaríamos multiplicando por el coeficiente que tenía delante de esa base 10. Ahora sí estaríamos identificando que la base 10 tiene la misma, bueno, en este caso, la misma magnitud tiene su exponente que llevan ambas bases, ¿no? Bien, entonces de acá, de ese resultado, tenemos que es el valor de 30, ¿no? Y las bases se mantendrían, ¿no? Mientras que de lo que es de la base que tenía el exponente menor, se mantiene el número, ¿no? Ok. Ahora, como podemos ver acá, el siguiente paso. Ahora tenemos ambos valores con el mismo exponente en base 10. ¿Ya? Tenemos ambos valores con el mismo exponente en base 10. Dado que tiene el mismo exponente en base 10, sumamos el número que tienen por delante, ¿ya? Entonces, los números que tenían por delante, estas bases 10 con el mismo exponente, se suman, ¿ya? Eso es algo muy importante. Tenemos que llegar a este paso para poder sumar lo que es recién los coeficientes que tienen esas bases 10, ¿ya? O sea, que tengan los exponentes con la misma magnitud, que en este caso 2, ¿no? Muy bien, ahora, como vemos, tendríamos la suma de 30 más 5 y se copia lo que es esa base 10 con la misma magnitud que tenía, que era 2, su exponente, ¿no? Entonces tendríamos 35 por 10 a la 2. Y tenemos la respuesta de la notación científica, ¿no? Ya tenemos la suma de la respuesta de la notación científica. Luego se debe llevar esta respuesta a la potencia mayor que se tenía multiplicando y dividiendo 10 hasta llegar a el valor de la potencia mayor. A lo que se refiere es lo siguiente. Miren, esto es un artificio donde utilizamos la multiplicación y la división de 10. ¿Para qué? Para obtener, en este caso, una base 10 elevado a 1 y una base 10 dividido entre 1, ¿ya? Para multiplicar a lo que es nuestra base que teníamos como resultado. ¿Esto para qué? Para que, en este caso, suba lo que es en este caso, la potencia, ¿no? Miren, la potencia ha cambiado a 3. ¿Por qué? Porque estaríamos multiplicando este valor de acá, este 10 con este 10, ¿no? Y ustedes saben que cuando se multiplican mismas bases se suman los exponentes. Entonces tendríamos 1 más 2, 3. Y de aquí me sobra este otro 10 que no he utilizado
Por lo tanto, de eso lo divido con el coeficiente que tenemos de resultado, que es 35 dividido entre 10, y me da 3,5 por 10 a la 3, obteniendo el resultado, pero el mismo resultado, no exactamente el mismo, sino con base 10, ¿no? Bien, ahora pasamos a operaciones aritméticas, ahora la parte de la multiplicación y la división. ¿Ya? En la parte de la multiplicación se multiplican los enteros o decimales si se suman las potencias de los exponentes de 10. ¿Ya? ¿A esto a qué se refiere? Miren, aquí tenemos un número, en este caso este y este, ¿no? Este número lo ponemos en notación científica, que sería equivalente a decir 1 por 10 a la 4. En este caso el 1 lo estamos sobreentendiendo y este sería 1 por 10 a la 2. ¿Ya? Al multiplicar, en este caso, las bases se multiplican, entonces por lo tanto los exponentes se suman. Y tendríamos como resultado 10 a la 6, 1 por 10 a la 6, que sería lo mismo que hacer la multiplicación de estos dos números, pero en notación científica, ¿no? Para la división se divide los enteros o decimales y se restan las potencias de los exponentes de 10, ¿no? En este caso, si se dan de cuenta, aquí tenemos el primer número y el segundo número, ¿ya? Lo ponemos en esta notación de división con fracción y lo que hacemos al siguiente es dividir los coeficientes, ¿ya? Como vemos acá, hemos dividido los coeficientes nada más. Y luego, algo muy importante. Miren, aquí tenemos lo que es la base 10. Lo que ha pasado es lo siguiente, ¿ya? Cuando es división, en este caso la base 10 que está en el denominador sube, en este caso sube su potencia, pero a restar a la potencia que tenía la base 10 en el numerador, ¿no? La base 10 en el numerador tenía menos 30. La base 10 en el denominador tenía más 12, pero sube a restar, ¿no? Entonces, esto mismo sube a restar y te quedaría menos 12. Por lo tanto, tendríamos la división de los coeficientes, en este caso queda 6 sobre 3, y la resta de los, en este caso, exponentes que tenían, ¿no? Y me quedaría 2 por 10 a la menos 42, ¿sí? Entonces, solamente tenemos esas propiedades para lo que es la multiplicación y la división de números en notación científica. Recordar que los exponentes pueden ser positivos o negativos y se deben aplicar las reglas de la suma o resta, ¿sí? Como hemos visto, hemos sumado o restado los exponentes, ¿no? Y todo el procedimiento se realiza de manera normal. Bien, entonces espero que con esta introducción vayamos resolviendo los siguientes ejercicios que vamos a ir planteando en el posterior de lo que es el curso. ¿Ya? Gracias.